Hola chicos, bienvenidos a otro video más de física. En este caso vamos a ver dinámica, que va a ser el movimiento de los cuerpos, pero ahora vamos a ver las fuerzas que actúan sobre ellos. En los primeros problemas que vamos a ver serán todos sin fricción y luego ya veremos más los casos de fricción. Bien, en este problemita de aquí, pues primero voy a hacer el dibujito. Es un bloque que está en una superficie horizontal. Esta es la superficie horizontal. Este es el bloque. Tiene una masa de 15 kilogramos y está siendo arrastrado por una fuerza de 80 newtons. Aquí está. Y esta fuerza tiene un ángulo o forma un ángulo con la horizontal, ¿sí? Y ese angulito es de 50 grados. Ahí está. Bien, este es el dibujito. Ahora, para hacer este tipo de problemas, bueno, nos preguntan la aceleración del cuerpo y la magnitud de la fuerza normal. Bien, para hacer este tipo de problemas, yo siempre voy a hacer algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Hay muchos estudiantes que no lo hacen y simplemente se memorizan las fórmulas. Está bien, digo, si lo hacen y les sale bien, perfecto, pero en lo personal yo prefiero que tú captes cómo se hace un diagrama de cuerpo libre, porque eso quiere decir que tú comprendiste el tema. Bien, entonces el diagrama de cuerpo libre es simplemente un plano cartesiano. Así. Y este plano cartesiano lo que va a representar es el cuerpo. Un puntito, ese es el cuerpo y vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bien, siempre vamos a tener una fuerza y esa fuerza actúa hacia abajo y es el peso. Es una fuerza que actúa hacia abajo, ¿sí? Siempre de los siempre va a existir el peso en cualquier cuerpo. Y yo tengo la fuerza con la que es arrastrada el cuerpo, que son de 80 newtons, la F. Pero yo no quiero esa fuerza. Este es el plano cartesiano, este es el eje X y este es el eje Y. Lo que yo necesito es que todas las fuerzas que interactúan con el cuerpo estén ya sea sobre el eje X o sobre el eje Y. Por lo tanto, esta fuerza, que sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo, yo la voy a descomponer en sus catetos o en sus componentes rectangulares. Por lo tanto, yo tendría aquí Fx y yendo hacia arriba tendría Fy. Ahí está. Y aparte yo tengo la fuerza normal. Y esa fuerza normal la voy a dibujar aquí. Voy a continuar la línea y la voy a poner aquí. Fn. La fuerza normal siempre va a ser una fuerza cada que haya dos objetos en contacto o que el objeto esté en contacto con una superficie. Y la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie y opuesta al peso. El movimiento del objeto va a ser así. La superficie es así, es horizontal, por lo tanto, la fuerza normal va a ser perpendicular. Eso quiere decir que va a tener un ángulo de 90 grados. Puede ser, o sea, va a ser así. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, tiene que ser opuesta al peso. Bien, entonces ahí tenemos. Ok, ese sería el diagrama de cuerpo libre. Y ahorita voy a regresar a trabajar con él. Y luego, de ahí yo me voy a... Luego, digo, el paso número 1 sería, pues, descomponer las fuerzas. Fuerza en X es igual a F por coseno del ángulo, que sería igual a fuerza 80 newtons por coseno de 50. Te recomiendo tener tu calculadora a la mano, que sería 80 por coseno de 50 grados. Y me salió 51.4230 newtons. Y esto lo voy a guardar en A. Shift, STO, A. Luego, Fy es igual a F seno del ángulo. Entonces sería 80 seno de 50 grados. Esto es igual a 61.2835 newtons. Y esto lo voy a guardar en B.
Shift STOV. Luego, número 2. Lo que voy a hacer va a ser la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? El eje X es este de aquí. Si te das cuenta, aquí en este lado no hay fuerza, pero aquí sí. Para hacer esta sumatoria de fuerzas, tú tienes que saber que, según mi plano de referencia, todo lo que va a la derecha es positivo, lo que va a la izquierda es negativo, lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, muy bien. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X es igual a Fx. Nada más. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. Entonces yo tengo fuerza normal más fuerza en Y menos el peso. Ahí está. Fuerza normal porque va hacia arriba, fuerza en Y porque va hacia arriba, positiva, positiva, menos el peso. Ahora, si tú te das cuenta, el movimiento del objeto solamente es en el eje X, por lo tanto en el eje Y no hay movimiento. Y si no hay movimiento, entonces la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Repito, ¿por qué? Porque el movimiento del objeto es en el eje X. ¿Sí? Y luego tú tienes que recordar que la fuerza es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. En este caso, como la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, pues no la voy a poner en esta fórmula. La que voy a poner en esta fórmula va a ser Fx. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Repito, la sumatoria de fuerzas en Y dio 0 porque no hay movimiento en Y, solamente hay movimiento en X. Toda fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la fuerza que no me dio 0, que es la sumatoria de fuerzas en X, es igual a masa por aceleración. Y lo voy a seguir sustituyendo. Sumatoria de fuerza en X es igual a Fx es igual a masa por aceleración. Entonces me piden la aceleración, por lo tanto aceleración es igual a Fx sobre masa. Ahí está. Voy a pasar a usar mi calculadora. Fx la tengo guardada en la memoria A entre la masa, que son 15 kilogramos. Y esto es igual a la aceleración del objeto es igual a 3.4282 metros sobre segundo al cuadrado. Es el inciso A. Ahí está. Ahora vamos a ver el inciso B. Y el inciso B me preguntan sobre la fuerza normal. La fuerza normal, me voy a ir a esta fórmula de aquí. Porque la fuerza normal está en la sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, sería fuerza normal más fuerza en Y menos W es igual a 0. Luego, fuerza normal es igual a, voy a despejar la fuerza normal, entonces me quedaría W menos Fy. ¿Ok? Entonces sacamos la calculadora. W, ¿qué es W? Recuerda que W es masa por gravedad. La masa, 15 kilogramos, 15 por 9.8, que es la gravedad. No la voy a poner negativa. Los negativos o los signos negativos se hacen en el diagrama de cuerpo libre, que va hacia abajo y que va hacia arriba. Entonces 15 por 9.8 menos Fy. Fy la tengo guardada en B. Y eso sale a fuerza normal es igual a 85.7164 newtons. Y ahí quedó. Bien, pues este es el primer problemita de dinámica. Un bloque que es arrastrado con una fuerza y esa fuerza tiene un ángulo. Me pide aceleración, fuerza normal. Y pues espero verte en el siguiente video. Bye bye, chicos.